Ya. Y ahora vamos a ver, claro, primero veremos esto de la práctica, ¿no? Entonces ya aquí tenemos lo de la práctica. Entonces vamos a ver un ejercicio, a ver cuál podemos ver. Bueno, como vamos a hacer los pares, podemos hacer un ejercicio impar, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio número 3 creo que lo tenía por aquí. Ah, esto está por aquí. Ah, ujú, 60 hasta el 8. Ya, este ejercicio veremos es igual al este 6. No, 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 no. Ay, ¿por qué siempre es 1? Qué raro. Ya ni modo, vamos a tener que hacer el ejercicio 2. ¿Ya? Ya, a ver, veremos el ejercicio 2. ¿Ya? El ejercicio 2, ¿qué nos dice? Esto se me ha perdido, aquí está. ¿Ya? En el ejercicio 2, ¿no? Nos dan el conjunto, ¿no? Veremos, ¿no? El conjunto, este es el ejercicio, ¿no? El conjunto de todas las ternas de números reales x y z, ¿ya? Entonces, claro, vamos a pensar, entonces, ahora nos dan el conjunto B, ¿no? En este caso nos están dando el conjunto de todas las ternas, o sea, de todos los elementos que tengan esta forma, ¿no? Que va a ser de tres dimensiones, x, y z, ¿no? De números reales, ya. Entonces, x, y z van a ser números reales, ya. Eso nos vamos a anotar un ratito. Aquí vamos a ver un poquito para ver algunos detalles, ya. X, y z pertenecen a los números reales, ¿no? Y todas las ternas que podamos formar de esta forma, ¿no? Como la que está aquí, van a pertenecer a este conjunto, ¿no? A nuestro conjunto B, ¿ya? En aquí podemos notar que todas las ternas que formen, que son de esta forma, en tres dimensiones, donde todos sus elementos son números reales, ese conjunto, claro, no es otro que R3, ¿no? Claro, es R3, ¿no? Entonces, claro, lo vamos a escribir como B, pero ya sabemos que de fondo es R3, ¿no? Es R3, son los vectores en el espacio, ¿no? Porque todos los vectores en el espacio tienen esta forma, tienen tres dimensiones y en cada una de sus coordenadas van números reales, ¿no? Es R3 ya. Ese es nuestro conjunto a evaluar ya para este ejercicio. En este caso entonces nosotros tenemos que evaluar este conjunto, ¿no? Y lo que nos piden, claro, y aquí notaremos, ¿no? Aquí nos dicen cómo tenemos que sumar, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Este es un vector x y z y estamos agarrando uno x, y z, ¿no? Y nos dice cómo estamos sumando. Vamos a sumar con, claro, con otro vector. En este caso le está poniendo x', y', z', porque estamos agarrando dos vectores diferentes. ¿Ya? Esto es como si fuera, si escribiéramos u más b. ¿Ya? Aquí estamos escribiendo u más b, ¿no? Claro, U pertenece al conjunto, B pertenece al conjunto, pero U es en tres dimensiones, ¿no? Pero mejor lo manejaremos como tres dimensiones, ya, como estamos aprendiendo, no nos complicaremos en esta parte, ¿no? Entonces, cada elemento vamos a manejar en la forma de las tres dimensiones, ¿ya? Lo vamos a particularizar para nuestro ejercicio, ¿no? Para no complicarnos. Y como aquí mismo está escrito, ¿no? Aquí tenemos un vector y aquí tenemos otro vector diferente, ¿ya? Y aquí nos está diciendo cómo tenemos que sumar, ¿no? Y como vemos, la suma es suma el primer componente con el primer componente, ¿no? Y el siguiente, segunda componente con segunda componente, siguiente, tercera componente con tercera componente, ¿ya? Entonces aquí vemos que la suma va a ser la suma usual, ¿ya? Cuando digo suma usual, quiero decir, es la suma normal que conocemos, ¿ya? Que conocemos de siempre, es la suma más normal que podemos conocer, ¿no? Se suma primer componente con primer componente, segunda componente con segunda componente, tercera componente con tercera componente, ¿ya? Entonces, en la suma no tenemos ningún problema, va a ser la suma normal, ¿no? Ahora, y aquí nos dicen, como ven, en todos los ejercicios vamos a tener eso, nos dicen cómo va a ser la multiplicación, ¿ya? Ahora, esto pero hay que entender. Aquí nos dice que K va a ser el escalar, ¿no? Ya sabemos que este escalar K va a venir de un conjunto, va a venir del conjunto de los números reales, ¿ya? Ese va a ser una constante para todos los ejercicios. Los escalares K siempre vamos a tomar del conjunto de los números reales. O sea, siempre va a ser, el K siempre va a ser un número real, ¿ya?
el K puede ser cualquiera, ¿ya? Puede ser uno, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 5, puede ser pi, puede ser e, puede ser cualquiera, ¿no? Y aquí veremos cómo nos define la multiplicación, ¿ya? Y aquí lo define de una forma muy particular. El escalar K, cualquiera que éste sea, multiplicado por un vector de nuestro conjunto en cuestión, también cualquiera, ¿ya? Cualquier vector, me va a dar el punto cero, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que la forma de multiplicar en este ejercicio en particular, ¿no? Me dice que la multiplicación de cualquier escalar, porque K estamos tomando de R y K puede ser cualquiera, ya puede ser cualquiera, multiplicado por un vector que como vemos aquí también es cualquiera, estamos tomando un vector cualquiera del conjunto B, siempre va a ser cero, ¿ya? Siempre va a ser cero, ¿ya? Esa particularidad tiene este ejercicio ahorita. El producto por un escalar siempre me va a dar cero, ¿ya? Ahora, en aquí no necesariamente el K tiene que ser cero, ¿no? Claro que para K cero se va a cumplir esto, ¿no? Si cero multiplico por esto me va a dar cero, pero si yo multiplico por decir 5, si K yo tomo por el valor de 5, yo quiero tomar 5 y multiplico por X, Y, Z, esto me va a dar automáticamente cero, ¿ya? Automáticamente cero. ¿Por qué? Porque así está definido, ¿no? Así está definido. Es por esta parte de aquí. Aquí me dice que K, que es cualquier escalar, cualquier número real, ¿no? Multiplicar por cualquier vector, porque aquí estamos tomando un vector genérico cualquiera del conjunto dado, es igual a cero, ¿ya? Entonces, cualquier multiplicación que hagamos de un escalar por cualquier vector siempre va a ser cero, ¿ya? Eso es lo que tenemos que entender en este ejercicio o en esta definición para este ejercicio para la multiplicación de un escalar por un vector, ¿ya? Eso tenemos que entender. ¿Ya? Si entendemos eso, entonces el ejercicio vamos a ver que es bien fácil de hacer, no es solamente tal vez por decir un poquito moroso, ¿ya? Pero va a ser fácil de hacer, ¿no? Principalmente porque la suma es la suma usual, así que no va a haber ningún problema, vamos a sumar como sumamos normalmente, ¿no? El problema va a ser en la multiplicación por un escalar, ¿ya? Y la multiplicación por un escalar, como está definida aquí, me dice que si yo multiplico un escalar cualquiera por un vector cualquiera, siempre me va a dar cero, ¿ya? Siempre me va a dar cero, ¿ya? Esta sería la única parte difícil de este ejercicio, ¿ya? Difícil entre comillas, porque, bueno, no es tanto si es que entendemos que la multiplicación lo han definido así, como sea que lo hayan definido así, bueno, esa multiplicación vamos a usar, ¿no? Entonces el ejercicio siempre se va a poder hacer, ya. Entonces solamente aquí notar cómo está la multiplicación, ¿no? Ahora vamos a pasar al ejercicio, ¿no? Aquí ya está anotado, ¿no? Para ganar un poquito de tiempo, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? El conjunto de todas las ternas de números, bla, bla, bla. Aquí estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Y aquí vamos a anotar algunas cosas, ¿no? La suma está definida de esta forma, ¿no? Y es, como vemos, es la suma usual. Primer elemento con primer elemento, segundo elemento con segundo elemento, tercer elemento con tercer elemento, ¿no? Vemos aquí, primero con primero, segundo con segundo, tercero con segundo, ¿no? A esta se le dice la suma usual, ¿no? O sea, es la suma normal que siempre hacemos, ¿ya? Entonces en la suma no hay ningún problema, ¿no? Y solamente aquí la multiplicación por un escalar sí es diferente, ¿no? Como vemos aquí, la multiplicación por un escalar sí nos lo han hecho diferente, ¿no? La multiplicación usual es que este escalar K entre y multiplica a uno, este entra y multiplica a otro, y este entra y multiplica al siguiente, ¿no? Y el resultado, claro, va a ser Kx, Ky, Kz, ¿no? Esa es la multiplicación por un escalar usual, ¿ya? Pero en este ejercicio nos dicen, no, nosotros vamos a multiplicar de esta forma, ¿no? Bueno, entonces no hay ningún problema, entonces solamente vamos a respetar esta forma de multiplicar, nada más, ¿no? Y después, claro, vamos a empezar entonces ahora a comprobar los axiomas, ¿no? Y claro, si es que recordamos, entonces aquí tenemos el primer axioma, ¿no? Claro, vamos a hacer uno por uno ahora, ¿no? Tenemos que comprobar que la suma es cerrado, ¿no? O sea que si yo tengo dos vectores y los sumo, el resultado que me dé tiene que estar en B, ¿no? Entonces ya, claro, entonces aquí vemos el axioma 1, ¿no? Claro, para esto vamos a necesitar elementos, ¿no? Vamos a necesitar en general tres elementos, ¿no? Para todos los axiomas vamos a necesitar tres, ¿no? Entonces aquí nos
nos damos tres vectores del conjunto B, o sea, aquí yo tengo el conjunto B, entonces de aquí yo voy a agarrar tres elementos cualesquiera, ¿no? Tres elementos cualesquiera, ¿no? Bueno, entonces yo digo, este elemento le voy a llamar U, este elemento le voy a llamar B, este elemento le voy a llamar B doble, ¿no? Esto claro, ¿para qué? Porque cuando yo esté probando los axiomas, ¿no? Como vemos aquí, yo voy a necesitar vectores U, vectores B, y como vemos vectores B doble, ¿no? Pero después no voy a necesitar más, necesito a lo más tres vectores U, B y B doble, ¿no? Entonces, de principio ya puedo agarrar esos tres vectores y definir cómo van a ser, ¿ya? Para eso, ¿para qué? Para usar luego en los axiomas, ¿no? Luego uso en los axiomas y no tengo que estar definiendo cada vez para cada punto, ¿no? Voy a definir una vez para todo el ejercicio y en cada axioma ya directamente voy a usar cada elemento, ¿no? Y también veo cuántos escalares voy a usar, ¿no? Voy a usar a lo mucho dos escalares, ¿ya? Entonces puedo definir también esos escalares, ¿no? En esta parte, esa partecita no nos faltaría, pero tampoco es tan complicado, ¿no? En aquí entonces voy a usar dos escalares, ¿no? Aquí luego voy a ver qué escalares voy a usar, pero digamos que uso los escalares K y T, ¿no? Entonces aquí puedo poner y K y T van a ser escalares, ¿no? Escalares. Escalares, ¿no? Claro que ya hemos dicho, ¿no? Que cuando hablamos de escalares estamos hablando de números reales, ¿no? Entonces esto puedo decir con K y T que pertenecen a los números reales, ¿no? Entonces K y T van a valer cualquier número real, el número real que queramos, ¿no? Al mismo tiempo van a valer todos, ¿no? Pero en particular siempre van a valer, los valores va a ser uno por uno, ¿no? Ya. Pero entonces, en esta parte de aquí, lo que definimos, ¿no? Para todos los ejercicios, para todos los axiomas, pero no, que van a ser 10 axiomas, nos definimos tres vectores, ¿no? Nos hemos definido el U1, el B, perdón, el U, el B y el B doble, ¿no? Ya. Ahora empezamos a particularizar, ¿ya? Porque en general son los tres vectores, ¿no? Que vamos a tomar, ¿no? De nuestro conjunto estamos tomando tres vectores U, B y B doble que vamos a usar para nuestra definición, ¿no? Ya. Pero ahora, en particular para este ejercicio, este B hemos visto que es R3, ¿no? Ya, si el conjunto en particular es R3, ¿no? Entonces tenemos que particularizar nuestros vectores para nuestro ejercicio que estamos haciendo ahora, ¿no? Por eso es que aquí para U ya le anotamos que el U, claro, es un vector de B, pero como estamos en R3, entonces el vector U va a ser un vector de tres dimensiones, ¿no? Entonces ya le escribo así, le doy un nombre genérico cualquiera, va a ser X, Y y Z, ¿no? El más conocido. X, Y, Z va a ser el vector U que voy a usar para este ejercicio, ¿no? Como estoy tomando B y B doble, entonces para B y B doble hago también lo mismo, ¿ya? Obviamente que no voy a repetir las mismas letras porque U y B no necesariamente son el mismo, ¿ya? Fácilmente son diferentes, ¿ya? Lo más normal es que sean diferentes, ¿no? Aunque claro, si es que fueran iguales también se podría demostrar, ¿no? Pero como mayormente van a ser diferentes, entonces claro, les pongo otra letra, ¿no? Entonces W va a ser, va a tener esta forma de A, B y C, ¿no? Donde A, B y C son números reales y así vamos a empezar a variar un vector U de otro vector B, ¿no? Para W lo mismo, entonces, ¿qué voy a hacer? Es otro vector que no necesariamente es el mismo, entonces claro, también le voy a dar otras coordenadas, ¿no? D, E, F, ¿no? Para que no necesariamente sea el mismo, aunque claro, en algunos casos también puede ser el mismo, pero no va a haber ningún problema, ¿no? En general vamos a suponer que es diferente, entonces por eso le pongo otras letras, ¿no? D, E, y F, ¿no? Entonces ya aquí, como vemos, ni siquiera hemos empezado los axiomas, pero esto nos va a ayudar para todos los axiomas, para lo que viene después, ¿no? Escribimos, ¿no? ¿Qué vectores vamos a usar? En este caso va a ser U, B y B doble y particularizamos para nuestro ejercicio de ahora, ¿no? Porque vamos a usar esta forma que tiene para nuestro ejercicio, ¿no? Y claro, aquí solamente nos faltarían los escalares, ¿no? Después voy a ver cómo los he escrito, pero si no voy a usar dos escalares, siempre voy a usar K y T, que van a ser números reales, ¿no? Ya. Entonces, de aquí empezamos, ¿no? El axioma 1. El axioma 1 que nos dice que la suma de los vectores tiene que ser cerrado, ¿no? Si yo tengo dos vectores y los sumo, eso tiene que estar también en el conjunto, ¿no? Entonces, claro, bueno, entonces yo agarro dos vectores cuales quiere, ¿no? En este caso voy a usar U y B, como vemos aquí, ¿no? Aquí tengo U, aquí tengo B, y entonces lo voy a sumar, ¿no? Para ver qué es lo que me sale, ¿no? A ver, a saber, ¿no? ¿Qué es lo que me sale, ¿no?
Entonces, claro, en esta parte de aquí, claro, pero el u lo voy a escribir como como está definido para mi conjunto en particular, ¿no? En este caso sería x, y z, ¿no? Y mi b lo voy a escribir como lo he escrito en particular, ¿no? En este caso que es a más b más c, ¿no? En esta parte de aquí yo uso la suma que me han definido para hacer en este ejercicio, ¿ya? No es directamente hacer la suma usual a lo loco, no tengo que ver cómo me han definido la suma para mi ejercicio, ¿no? Pero claro, en este caso la suma es la suma usual, ¿no? Entonces, claro, pero según esa definición voy a sumar, entonces voy a sumar el primero con el primero, x más a, el segundo con el segundo, y más b, y el tercero con el tercero, z más z, ¿no? Y en este caso vemos que, claro, en aquí ya estaría hecha la suma, ¿no? Y ahora tenemos que ver qué naturaleza tiene, ¿no? Ya hemos visto que de principio todos estos x, y, z, a, b, c, d, e y f, todos pertenecen a los números reales, ¿no? Así por sueltitos, ¿no? Por decir, ¿no? Eso ya hemos visto desde un principio, ¿no? Entonces aquí yo tengo x es un número real, a es un número real. Si yo sumo dos números reales, eso me va a dar un número real. Ya. Para y y b pasa lo mismo. Y es un número real, b es un número real, la suma es un número real, z es un número real, c es un número real, entonces es un número real, ¿ya? Esto es un poquito trivial, claro. Si yo tengo dos vectores de tres dimensiones, el resultado me va a dar un vector de tres dimensiones, ¿ya? Pero esta parte lo explico un poquito más a detalle para ver en el fondo qué tipo de análisis hay que hacer, ¿ya? Porque en otros ejercicios ya va a variar un poquito esto, ¿no? Pero en este ejercicio, por ejemplo, lo podemos hacer un poquito esto más rápido, ¿no? Si yo tengo dos vectores de tres dimensiones, la suma me va a dar obviamente un vector de tres dimensiones, ¿no? Siendo claro la suma usual, ¿no? ¿Cómo es la suma usual? Claro, es obviamente que sí va a pasar, ¿no? Pero si es que no fuera, habría que hacer este tipo de análisis, ya hay que ver qué tipo de suma es y luego ver los elementos, cómo es que se están sumando, ya. Pero en este caso no hay ningún problema, los elementos son números reales y la suma es un número real, entonces si yo tengo dos vectores de tres dimensiones, el resultado es un vector de tres dimensiones, ¿no? Y estas son todas las características que necesita este vector para pertenecer a nuestro conjunto en cuestión, ¿no? O sea que este vector de tres dimensiones, claro, está aquí porque en este conjunto, ¿no? Que ya hemos visto que es R3, están todos los vectores de tres dimensiones que tienen números reales, ¿no? Claro que sus componentes son números reales, ¿no? Todos los vectores de tres dimensiones cuyas componentes son números reales están en R3, ¿no? O sea, claro, y como R3 es igual que B para este ejercicio, claro, entonces están en B, ¿ya? Como ven, el rato de escribir es más rápido, ahorita más estamos más estoy tardando por decirles, ¿no? En explicarles cómo funciona que en escribir cómo es, ¿no? Para que vean que el ejercicio en sí es cortito, ¿no? Aquí, claro, lo podemos dejar así, aquí se entiende bien, o le podemos poner el texto, ¿no? Bueno, la suma de dos vectores de tres dimensiones siempre va a ser un vector de tres dimensiones, entonces, por tanto, pertenece al conjunto, ¿no? Y de esta forma hacemos ya el axioma 1, ¿no? Para el axioma 2 tenemos que comprobar que la suma es conmutativa, ¿ya? Entonces, siempre podemos usar, ¿no? Si nosotros siempre podemos usar los axiomas, ¿no? Siempre se pueden usar como fórmulas, ¿no? Principalmente los que tienen el igual, ¿ya? En este caso, esto tiene el igual, ¿ya? En este ejercicio, una forma fácil de hacer es, bueno, es demostrar esta igualdad. Podemos decir fórmula, ¿ya? Aunque no es una fórmula, ¿ya? Pero para, para que se nos sea más fácil, lo podemos ver como una fórmula, ¿no? Y la cuestión es demostrar que esta fórmula es válida, ¿ya? Entonces, si tuviéramos esta fórmula, ¿cómo demostramos que es válida, ¿no? Una forma sería, una forma sería, claro, desarrollar, ¿no? Aquí, claro, aquí tengo eso, ¿no? Una forma sería desarrollar esto por un lado, como está ahorita. Desarrollo esto por un lado, desarrollo esto por el otro y yo tengo que ver que en algún momento estos dos son iguales, ¿no? Y claro, por tanto, si estos son iguales, entonces, claro, esta igualdad voy a verificar ya. Claro, como les digo, en otras palabras es verificar que esta igualdad funciona, ¿no? O que verificar que esta ecuación se verifica, ¿no? Hay que verificar, ¿no? Entonces, claro, y como yo ya tengo el vector u y b ya me he definido al principio, aquí puedo usar directamente, ¿no? Como vemos ya nos está ayudando esa definición que hemos hecho al principio.
Entonces, aquí ya anoto el vector u como está definido particularizado para mi ejercicio en cuestión, ¿ya? Esto es en general, ¿ya? Para cualquier espacio vectorial o para cualquier conjunto de elementos. Claro, a verificar, ¿no? No es que funciona para cualquiera, ¿no? Pero a verificar, esta es la fórmula general que tenemos que verificar, ¿no? Pero como tenemos un ejercicio particular, ¿no? Cada ejercicio ya va a ser particular para un cierto conjunto de elementos. Tenemos que escribir U como es de la forma de ese conjunto de elementos que nos han dado ya para verificar, ¿no? Por eso es que esta fórmula lo transformamos a esto, ¿ya? Porque en particular para este ejercicio queremos vectores de R3. Entonces lo volvemos esta fórmula para vectores de R3 y esto es lo que ya tenemos que verificar, ¿ya? Esto solo nos sirve como molde, ¿ya? O como les digo, es una fórmula general para todo, ¿no? Pero para demostrar lo particularizamos para lo que estamos manejando en el ejercicio en cuestión, ¿no? En el ejercicio en cuestión en el que estamos, nuestra B va a ser R3. Entonces tenemos que demostrar para vectores de 3 dimensiones. Por eso es que esta parte lo volvemos vectores de 3 dimensiones. Y esto que está de rojo, esto ya es lo que tenemos que demostrar para nuestro ejercicio en particular de ahora, ¿ya? Entonces, claro, ¿no? Hemos reemplazado ya los valores de u y de b y de u, y entonces aquí usamos la suma que nos han dado de principio. Como ven, esa suma nos va a marcar todo el camino para todos los ejercicios, ¿no? Y según la suma que nos han dado es el primer elemento con el primer elemento, ¿no? Segundo con el segundo, tercero con el tercero, ¿no? La suma usual, ¿no? Entonces, viendo eso, ya hacemos la suma, entonces llegamos a esta parte de aquí, ¿no? Lo que sería básicamente esta tercera línea, ¿no? Este está mi lápiz más grande. Llegamos a esta parte de aquí, ¿no? Ya hemos usado la suma usual, ¿ya? En esta parte de aquí, ya tenemos que trabajar lo que está dentro de cada uno de los elementos, ¿ya? Ya, y aquí adentro ya sabemos que x es un número real, a es un número real, ya. Esta es una suma de números reales, ya. Es una suma de números reales, ya. Y entonces dentro de los números reales, ¿no? Los números reales estamos hablando ahorita, no estamos hablando de R2, de R3, nada de eso, tampoco del conjunto que nos han dado, estamos hablando de los números reales, ¿ya? Dentro de los números reales la suma es conmutativa. Entonces, en vez de escribir x más a, podemos escribir como a más x, ¿no? Para y más b lo mismo, en vez de y más b podemos escribir b más y. Para z más c podemos escribir como c más z, ¿no? Ya, y este cambio hacemos ¿para qué? Para que sea evidente que sí son iguales, ¿no? El a más x es igual a más x, b más y es igual a b más y c más z es igual a c más z, ¿no? Entonces, ahora sí podemos verificar que estos dos son iguales, ¿no? Y por tanto, claro, este de aquí arriba también van a ser iguales, ¿no? O sea que esta ecuación de aquí arriba también es igual, ¿no? Que es esta ecuación pero particularizada para nuestro ejercicio en cuestión, ya. Entonces ya hemos comprobado esta, ¿no? Claro, le podemos poner también que hemos comprobado esta, ¿no? Porque este es en general, ¿no? Es decir, claro, estos dos son iguales, ¿no? La diferencia es que este es en general, pero este es para nuestro ejercicio en particular, ¿no? Como vemos entonces, como ven, es lo que estoy hablando que lo que se hace en el ejercicio, ¿ya? Porque una vez que entendamos cómo funciona el ejercicio, como va a ser fácil, ¿no? Escribo a un lado, escribo al otro y verifico que es igual, ¿ya? Solamente hay que notar que en esta parte de aquí uso la definición de suma que me han dado al principio. Cuando ya hablo de los elementos, ¿no? Lo que está dentro de los vectores en este caso, ya puedo usar la propiedad de los números reales, ya porque estoy sumando aquí números reales. Como estoy sumando números reales, puedo usar las propiedades de los números reales que ya sabemos desde cálculo 1, así, ¿no? De los números reales la suma es conmutativa, entonces lo puedo conmutar, ¿no? Claro, en este caso, dentro del vector, ¿no? No por fuera, dentro del vector, ¿no? Cuando sumo números reales solos, entonces sí puedo hacer esa operación, ¿no? Claro, eso, pero claro, es para que sea evidente que, claro, estos son iguales y así verifico el axioma 2, ¿ya? Como ven, como les repito, no, más es lo que estoy hablando que lo que se escribe, ¿ya? Pero claro, el rato de, claro, una vez que le entendamos cómo funciona, también así rapidito vamos a poder hacer, ¿ya? No es muy complicado de entender, ya. Lo complicado es el rato de hacer, ya, porque como el conjunto varía un poco,
No siempre va a ser R3 o R2, no pueden ser matrices, pueden ser polinomios, pueden ser incluso funciones diferenciables, ¿ya? Aunque eso no creo que lleguemos a tocar, ¿no? Entonces va a ser eso, ¿no? Más que todo va a ser polinomios y matrices, ¿ya? Más que todo eso, ¿no? Para el axioma 3 tenemos igual, aquí lo veremos, aquí se ve más bonito, ¿no? Para el axioma 3 tenemos que comprobar que esos vectores cumplen la propiedad asociativa, ¿no? O sea que si yo tengo tres vectores, tiene que ser igual si yo sumo dos primero y luego al tercero, que si sumo los otros dos y al final les sumo el primero, ¿ya? Aunque esto, claro, a primera vista, ¿no? Uno viendo piensa que es la propiedad asociativa de los números reales, ¿no? Y esto debería cumplirse automáticamente, ¿ya? Pero esto no es así porque U, B y B doble no son números reales, ya son vectores, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Aunque claro, eventualmente vamos a ver que sí cumple, pero antes de decir que sí cumple hay que demostrar que sí cumple, ¿no? Aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el caso anterior, ¿no? Nos podemos escribir esto, que esto, repito otra vez, esto es en general para todo tipo de espacio vectorial, ¿no? Pero como nosotros estamos trabajando en un conjunto en particular, ¿no? Que es R3, esta fórmula tenemos que particularizar también para lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Que estamos en el conjunto de elementos R3, ¿no? Entonces vuelvo a escribir esta ecuación, pero en términos de R3, ¿no? En términos de vectores de R3, ¿no? Para eso ya al principio ya hemos dicho, ¿no? Mi U va a valer esto, ¿no? Como en este caso el U hemos dicho que va a valer esto, el B va a valer esto y el B doble va a valer esto, ¿ya? Entonces solamente reemplazo en esta fórmula y solamente tengo que verificar que se cumpla, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener la fórmula, reemplazo los elementos que ya tenía de un principio ya he definido cómo van a ser, reemplazo en esta fórmula y me va a salir lo que básicamente sería, bueno, por decir otra fórmula, ¿no? Pero claro, en el fondo es la misma fórmula que originalmente tengo que demostrar que se cumple la igualdad, ¿no? Ahora, en vez de demostrar esta, voy a demostrar este, ¿no? Que está particularizado para mi ejercicio que estoy haciendo ahora, ¿no? En aquí nuevamente voy a hacer como vemos, siempre se hace, ¿no? Lo que está entre paréntesis primero, ¿no? En este caso lo que está entre corchetes primero, ¿no? Aquí vemos, tengo la suma de dos vectores, ¿no? Aquí tengo que usar la definición de suma que me hayan dado en el ejercicio, ¿ya? En este caso, pero la definición de suma es la suma usual, así que va a ser x más a, y más b, z más c, ¿no? Para este otro lado, aquí claro, primero tengo que hacer esto, voy a tener a más d, b más c, c más c, no, la suma usual, ¿ya? Hasta esta primera parte ya hemos hecho la suma de estos dos vectores, ¿no? En este caso para el segundo y tercero, en este caso para el primero y para el segundo, ¿no? Y aquí, claro, vamos a seguir manteniendo la igualdad. Ahora aquí tengo, aquí uso la siguiente suma, ¿no? Aquí en esta parte ya he eliminado las primeras paréntesis o las primeras corchetes, ¿no? Y ahora voy a sumar otra vez estos dos vectores, ¿no? Porque aquí la suma de dos vectores que me ha dado un vector, ¿no? En este caso, ¿no? Aquí ya tengo entonces otra vez la suma de dos vectores y otra vez uso la definición de suma que me hayan dado, porque estoy sumando vectores, ¿no? Estoy sumando vectores todavía. Entonces aquí se va a hacer la suma usual, el primero con el primer término, x más a, y, a más d, y más b más e, como vemos aquí, y z más c más f, ¿no? O sea, básicamente estamos reemplazando los elementos y estamos simplificando, ¿no? Para que cuando esté lo más simplificado posible podamos verificar que son iguales, ¿no? En este caso, como vemos, ya no es necesario usar alguna otra propiedad, ¿no? La propiedad conmutativa de los números reales, porque directamente ya nos sale que si son iguales, ¿no? El primer elemento de aquí, por ejemplo, es x más a más d, ¿no? El primer elemento del segundo, después del igual, ¿cuánto es? Es x más a más d, ¿no? Aquí ya es más evidente que son iguales en ambos sentidos, ¿ya? Y aunque esto parece un poquito trivial al principio, sí hay que hacer esta demostración, ¿ya? Pero como vemos aquí no es muy largo, le aumentamos tres líneas y ya nos sale y con eso ya verificamos que el axioma 3 se cumple, ¿no? Ahora pasamos al axioma número 4, ¿no? Nos dice que tiene que existir un vector cero, ¿no? Tal que el vector más el cero pertenezca a
el espacio vectorial, ¿ya? Hacer una connotación aquí cuando, en esta parte de aquí, cuando lo escriben el cero, ¿no? Como por ejemplo aquí en el punto 4, ¿no? Vemos que está escrito un cero, dice cero pertenece a B. Ese cero no es el cero de los números reales, ¿ya? Ese es un cero simbólico, ¿ya? Yo siempre le pongo una flechita arriba, ¿no? Para decir, es el cero vectorial, ¿no? Porque ese cero vectorial va a variar dependiendo de qué espacio vectorial estemos manejando, ¿ya? O en qué espacio vectorial nos estemos moviendo, ¿ya? Y aquí, ¿no? Por ejemplo, en el conjunto, ¿no? De los números reales, ¿no? Claro, así. Cuando le ponemos el cero vectorial, estamos hablando del cero. Casi siempre yo le pongo así, ¿no? Un cero con una flechita arriba, ¿no? Cuando hablamos del cero vectorial, eh, así creo que está mejor, ¿no? Este cero vectorial varía de el espacio vectorial en que nos estemos moviendo, ¿ya? Por ejemplo, en el espacio vectorial bueno, vamos a hablar primero de conjuntos, ¿ya? En el conjunto de los números reales, este cero vectorial, ¿cuál será? Es el cero de los números reales que conocemos, ¿ya? Es el cero común que conocemos desde la escuela, ¿ya? Ese es el cero, ¿ya? Pero si estamos en R2, ¿cuál será este cero vectorial? ¿No? El cero vectorial en R2 es el punto 00, ¿no? El origen. Ese es el cero vectorial, ¿no? Y ahora si hablamos de R3, ¿no? Este está fácil. De R3, ¿cuál será este cero vectorial, no? Obviamente que es el punto, el origen, el 0, 0, 0, ¿ya? Ahora si hablamos de matrices de 2 por 2, ¿no? De matrices de 2 por 2, ¿no? En el conjunto de matrices de 2 por 2, ese le pondré aquí, ¿no? Claro, todas las matrices de 2 por 2 también forman un conjunto, ¿ya? Claro, eventualmente después vamos a ver qué es un espacio vectorial, ¿ya? Pero principalmente, ¿no? En este conjunto, ¿cuál será el elemento, el vector cero, ¿no? Como vemos, este cero está variando dependiendo de qué, bueno, de qué espacio vectorial estemos manejando, ya. Eventualmente vamos a ver después. Como estamos comprobando ahorita, no quiero decir así, pero lo diré porque así mejor no nos confundimos, ya. Dependiendo de qué espacio vectorial estemos manejando, este cero vectorial varía, ya, no es igual, ya. En las matrices de 2 por 2, por ejemplo, este cero vectorial no es otro que la matriz 0, 0, 0, ya. Y veremos que la mayoría son análogos, ¿no? Solamente el cero lo extendemos a la dimensión que estemos manejando, ¿no? Esta sería en las matrices de 2 por 2, ¿ya? Como vemos, este cero vectorial varía, ¿ya? Varía de qué conjunto nos estemos moviendo, ¿no? Incluso hay un hito más, vamos a ver, ¿no? Claro, obviamente diferente, ¿no? En el conjunto de los polinomios de grado 2, ¿no? Los polinomios de grado 2 son de la forma A0 más A1 x más A2 x al cuadrado, ¿no? El conjunto de polinomios de grado 2 tiene esta forma, ¿no? Y el A empieza a variar, ¿no? ¿Cuál será el cero entonces de este conjunto de polinomios? No, es un espacio vectorial, ¿ya? ¿Cuál será el cero? Va a ser el polinomio nulo, ¿no? El polinomio donde el A0 va a ser 0, ¿no? Más el A1x, el A1 va a ser 0, o sea, va a ser 0 por x, ¿no? Más la potencia 2 también se escribe, pero claro, va a ser 0 por x2, ¿ya? Esto, claro, es 0 por x2, 0 por x cuadrado más 0, todo eso es 0, ¿no? Todo eso es 0, pero este es el polinomio 0, ¿no? A ver, lo escribiré así, ¿no? Este es el polinomio 0, ¿no? Ese elemento se puede escribir en términos de un polinomio, pero claro, es el elemento 0, ¿ya? Pero ese es el cero vectorial de ese conjunto, ¿ya? Entonces, claro, eso les digo para que cuando veamos en aquí este 0, ¿no? En los 10 axiomas, este 0 es este cero vectorial, ¿ya? Y como vemos, este 0 va a variar dependiendo de en qué espacio vectorial nos estemos moviendo, ¿no?
Si volvemos otra vez aquí al ejemplo, ¿no? Aquí ya nos vamos al punto 4, ¿no? La existencia del 0, ¿no? En aquí podemos hacer, esta parte podemos demostrar de dos formas, ¿ya? Que van a ser complementarias, básicamente va a ser lo mismo, ¿no? En el axioma 4 tenemos que demostrar esto, ¿ya? En aquí hay dos formas de hacer. Primero, identificamos cuál es el 0 de nuestro espacio vectorial, que a veces es fácil identificar, ¿ya? A veces no, ¿ya? Primero identificamos el 0, ¿no? Estamos en R3, ¿no? ¿Cuál es el 0 vectorial de R3? ¿No? Ya hemos visto que obviamente va a ser este punto, 0, 0, 0, ¿ya? En este caso hemos identificado, esta es una forma de hacer, ¿ya? Hemos identificado que es el 0, 0, 0, ¿no? Pero ahora, claro, tenemos que comprobar, ¿no? Entonces, fácilmente, este vector que ya hemos identificado vamos a reemplazar en nuestra formulita que tenemos, ¿no? Entonces, el vector u que ya hemos definido cómo va a ser, más este vector 0, va a ser igual al vector 0 más el vector u y me tiene que devolver u, ¿no? No tiene que cambiar nada, ¿no? Bueno, entonces solamente reemplazo aquí, ya, es una forma de hacer. Ahorita está escrito la segunda forma de hacer, ¿no? Pero la primera forma es identificar este vector 0, hemos identificado, ahora comprobar, ¿no? Comprobar que u más este vector 0 me tiene que dar u, ¿no? Porque esa propiedad tiene que tener el vector 0, ¿no? Entonces, u hemos dicho que va a ser x, y y z, más este vector 0 que ya hemos identificado que va a ser el 0, 0, 0, claro. Y podemos identificar, pero luego tenemos que comprobar que sí cumple eso, ¿no? Y en aquí ya usamos la propiedad de suma que tenemos de principio, ¿no? Que es la suma usual. Entonces va a ser x más 0 va a ser x, ¿no? Y más 0 va a ser y, ¿no? Y z más 0 va a ser z, ¿no? Y como podemos ver aquí, sí se cumple, ¿no? Este vector más este vector 0. Hemos identificado primero, ¿no? Pero en esta parte de aquí estamos comprobando que, claro, porque no es suficiente con decir, ¿no? Este sí es el 0, tenemos que comprobar que como 0 tiene que cumplir esta propiedad, ¿no? El vector u más este vector 0 va a ser igual al vector u, ¿no? Entonces, claro, esta es una forma de hacer, ¿no? Identificamos el vector 0 y luego comprobamos que sí cumple esa propiedad, ¿no? Esto, claro, también habría que cumplir, habría que demostrar al revés, ¿no? Pero es de la misma forma, tengo que comprobar que 0 más u me tiene que dar u, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Aquí voy a reemplazar el primer vector, va a ser 0, 0, 0, más el vector u, que en este caso va a ser x, y, z, y la batería se está cayendo, creo, ¿no? Y entonces, solamente de esa forma podemos comprobar, y de esa forma entonces nosotros podemos comprobar que este es el vector 0, ¿ya? Esta es una forma, esta es la forma más fácil de hacer siempre que podamos identificar el vector 0, ¿ya? Eso, ¿ya? Eso a veces, ya, eso es lo más fácil, ¿ya? A veces, pero no es posible, ¿ya? A veces no se puede identificar porque varía un poco la naturaleza, ¿ya? Del conjunto en cuestión, ¿no? Y la otra forma, un poquito más general, es esta de aquí, ¿no? Lo que vamos a hacer es, vamos a buscar cuál es el vector 0, ¿no? Porque en principio, digamos que, claro, no sabemos cuál es el vector 0, entonces tenemos que buscar, ¿no? Entonces, en principio le damos al vector 0 este valor, ¿no? Entonces, mi vector 0 va a ser, claro, obvio, tiene que ser de 3 dimensiones porque estamos en R3, ¿no? Y le vamos a dar el valor de A, de B y de C, ¿ya? Ahora, claro, lo que tenemos que determinar es cuánto vale esta A, cuánto vale esta B, cuánto vale esta C, ¿no? Porque tenemos que escribir el vector 0 bien escrito y con sus valores fijos, ¿no? Ya, entonces ahora usamos esta fórmula para determinar esto, ¿no? Este vector 0 tiene que cumplir que si yo le sumo a u más este vector 0, me tiene que devolver el mismo u, ya, eso tiene que cumplir, ¿no? Entonces, claro, entonces aquí en el vector 0 les reemplazo esto, claro, en principio digamos que no sé cuál es, ¿no? Y entonces lo voy a buscar, ¿no? Como les digo, este método es más general, ¿no? Es cuando no podemos identificar el 0, entonces, bueno, hay que buscarlo. ¿Ya? Entonces reemplazamos, ¿no? Este vector aquí y tiene que cumplir esto, ¿no? Si yo le sumo el vector u, que es x más y más z, más este vector 0 a determinar, que le hemos dicho que va a ser abc, me tiene que dar el vector x, y z, ¿no? Aquí otra vez voy a usar la definición de suma que me han dado al principio, ¿no? Y va a ser x más a, más y más b, más c más z, ¿no? Y tiene que ser igual a x más y más z, ¿no?
Ya, ahora estos dos vectores tienen que ser iguales, sí o sí, ya. Entonces yo igualo el primer componente, igualo con el primer componente, porque tienen que ser iguales. Segunda componente, igualo con la segunda, porque obvio tienen que ser iguales. Y la tercera por la tercera, ¿no? Por la misma razón, ¿no? Y ahí yo tengo un sistema de ecuaciones, ¿no? Claro, es un sistema de ecuaciones, pero como cada ecuación no depende directamente uno del otro, puedo resolver cada ecuación por separado, ¿no? Aquí la primera ecuación, tengo que x más a tiene que ser igual a x, ¿no? La x se cancela con x y tengo que a vale entonces 0. Y he determinado cuánto vale a. Aquí para el b pasa lo mismo, esto se va con esto, para el c lo mismo y tengo que b va a valer 0, c va a valer 0, ¿no? Y entonces ya sé cuál es mi vector 0, ¿no? En este caso mi vector 0 había sido cuando a vale 0, b vale 0 y c vale 0, ¿no? Es el vector 0 que ya habíamos visto antes, ¿no? Como vemos hemos encontrado el mismo resultado, ¿no? En este caso, pero ya no tengo que hacer la comprobación porque a partir de la comprobación es que he calculado este vector, ¿no? Como vemos, se puede hacer de las dos formas, ¿no? Una es si podemos identificar directamente el 0, ya, con ese comprobamos que la fórmula funciona, ¿ya? Si no podemos comprobar, entonces nos damos un valor a saber, ¿no? De cuál será el 0 y otra vez siempre vamos a ir a la fórmula, ¿no? Y reemplazando en la fórmula nos tiene que verificar la igualdad y de esa forma podemos determinar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, ¿ya? Pero como les digo, esta es una forma más general, ¿ya? Cuando el conjunto es muy abstracto, esta es la forma, ¿ya? Pero como vamos a manejar conjuntos relativamente manejables nomás, ¿no? Como los que he mostrado hace ratito, ¿no? El de conjuntos de R2, R3 y de los polinomios, ¿no? El 0 vamos a poder identificar fácilmente, ¿ya? Entonces, en ese caso solamente vamos a decir, por ejemplo, en las matrices de 2 por 2 automáticamente podemos decir el 0 vectorial es este, ¿ya? Pero claro, después tenemos que verificar que sí es ese, ¿ya? Porque no alcanza con decir, ¿no? La forma de verificar va a ser también bien fácil. Solamente vamos a reemplazar aquí y vamos a comprobar que se cumple, ¿ya? Y una vez que verificamos que se cumple, ya va a estar demostrado, ¿no? Y como vemos, el axioma 4 va a ser fácil de hacer, ¿ya? Ahora vamos a pasar al siguiente, ¿no? Que en este caso sería el axioma 5, ¿no? Para cada vector b existe su opuesto, ¿no? Tal que b más menos b doble es igual que 0, ¿no? Ya, en ese caso también es parecido al anterior, ¿ya? Es parecido al anterior, ¿no? Si nosotros podemos identificar cuál es el inverso, ¿no? En este caso el menos u, como vemos es exactamente el mismo caso del anterior, ¿no? Si yo tengo mi vector u, que hemos dicho que es x, y y z, ¿no? Obviamente que el negativo en R3 va a ser, ¿no? Eso, claro, conocemos porque conocemos R3, ¿no? De tantas materias, va a ser menos X, menos Y menos Z, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero claro, tenemos que comprobar que se tiene que cumplir esto, ¿no? Se tiene que cumplir esto. Entonces, esta primera forma que estoy escribiendo con rojo es cuando podemos identificar cuál es el negativo, ¿ya? Porque la mayoría de los casos que vamos a tratar nosotros, se puede identificar cuál es el negativo, ¿ya? Entonces, como identificamos que es el negativo, claro, pero luego tenemos que verificar que se cumple esto, ¿no? Solamente vamos a reemplazar aquí y vamos a hacer la suma, ¿no? Obviamente vamos a tener esta suma x menos x y me tiene que dar 0, claro, y x menos x sí me va a dar 0, ya. Esta es la forma de comprobar directamente si podemos identificar cuál es el negativo, ya. En aquí está escrito si es que no podemos identificar, ya, porque para ejercicios un poquito más complicados o para espacios vectoriales más complicados, el negativo no siempre es, ¿ya? No siempre es el mismo vector multiplicado por menos 1, ya, no siempre es ese, ya. Pero en este caso sí es, principalmente por la definición de la suma, ya, por la definición de la suma, entonces es, ya. Pero si la definición de la suma fuera diferente, entonces el inverso no sería eso, ya. Es un poco gracioso, ya. Pero esperemos que no tengamos que tocar eso, ya. Eso es cuando el ejercicio se puede complicar, no podemos complicarlo el ejercicio a más complicado y súper complicado, ¿no? Bueno, esperemos que no lleguemos a eso, ¿no? Pero si es que pasara eso, la forma general, ¿no? Para encontrar el inverso es esta, ¿ya?
En principio no sabemos cuál es el inverso, ¿ya? No podemos identificar cuál es el inverso, ¿ya? Entonces lo mismo que el anterior, vamos a decir que mi inverso es esto, A, B y C, ¿no? Y otra vez lo mismo, tengo que identificar cuál es mi A, cuál es mi B y cuál es mi C, ¿no? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que comprobar esta desigualdad, ¿ya? Tenemos que comprobar esta desigualdad, ¿no? Principalmente esta, ¿no? Que U más menos U tiene que ser igual que cero, ¿no? Entonces, claro, si yo ya tengo el U, ¿no? Que es el X más Y más Z que hemos hecho desde el principio, y el menos uno que como no sé cuál es, yo digo, bueno, entonces debe ser este, ¿no? Y las variables a, b, c es a determinar, ¿no? Eso se reemplaza aquí, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir? Que esto más esto me tiene que dar el vector cero, ¿ya? Y en esa parte vamos a hacer otra vez nuevamente énfasis porque esto es importante. Todos los ceros que ustedes ven en estos 10 axiomas es el cero vectorial, ¿ya? No nos confundamos con el cero de los números reales, ¿ya? Porque no es, ¿ya? Si es que hacemos eso, nos va a salir mal el ejercicio, ¿ya? Los ceros que aparecen aquí están en el paso 4 y en el paso 5, no, en el axioma 4 y en el axioma 5, ¿ya? Esos ceros que aparecen son ceros vectoriales, ¿ya? Son ceros vectoriales, no son ceros de los números reales, ¿ya? Si nosotros le ponemos cero de los números reales, nos va a salir mal, ¿ya? Y nos va a hacer confundir, ¿ya? No nos va a cuadrar, ¿ya? Esos ceros son ceros vectoriales, ¿ya? De todos los axiomas, esos ceros son ceros vectoriales, ¿ya? Y claro, alguna vez alguien me ha preguntado, ¿y este uno es el uno vectorial? ¿Ya? No, este uno es el uno de los números reales, ¿ya? Es el 1, 1, el 1 que conocemos, ¿ya? El 1, 1, ¿ya? Eso nada que ver, ¿ya? Eso es otra cosa, ¿ya? Pero cuando explicaba yo esta parte del cero vectorial, había siempre a un compañero que me ha preguntado, ¿y este 1 es el 1 vectorial? ¿No? Pero no, ese es el uno normal, ya, es el uno que conocemos desde la escuela, ese es el uno, ya. El único problema, o la única dificultad que podría haber aquí es con el cero, ya. Este es un cero vectorial, ya. Y hemos explicado cómo es el cero vectorial y cómo se comporta según el espacio vectorial que manejemos, ya. Solamente en eso hay que poner mucho detalle. En el del axioma 10 ya no es el uno normal, ¿no? No hay ningún problema en eso, ¿no? Entonces en aquí, ¿no? Como estábamos diciendo, vamos a comprobar que u más menos u es cero, ¿no? El menos u, como no sabemos cuál es, ya hemos dicho, le vamos a dar valores arbitrarios, a, b, c, pero esto, claro, tenemos que determinar, ¿no? Tenemos que saber cuánto vale a, cuánto vale b, cuánto vale c, ¿no? Entonces esto es fácil, vamos a reemplazar en esta suma y tiene que cumplirse esto, ¿no? Tiene que ser igual al cero vectorial, ya hemos dicho, ¿no? En este caso, nuestro cero vectorial estamos en R3 ya, así que en vez de este cero vectorial vamos a anotar el 0 de R3, ¿no? Que es 0, 0, 0, ¿no? Ya, y ahora comprobamos, ¿no? X más A tiene que ser 0, Y más B tiene que ser 0 y Z más C tiene que ser 0. Otra vez tengo un sistema de ecuaciones, ¿no? Pero como cada ecuación no tiene una variable que se repita, aunque sí es un sistema, se puede resolver esto individualmente, ¿ya? Entonces tengo que X más A tiene que ser igual a 0 y de aquí calculo A había sido igual a menos X, ¿no? B había sido menos Y C había sido menos Z, ¿no? O sea que menos U había sido menos X, menos Y y menos Z, ¿no? Como habíamos identificado al principio, ¿no? Pero como les digo, esta manera de hacer es más general, ¿ya? Es cuando no podemos identificar, ¿ya? A veces pasa eso, ¿ya? Que no se puede identificar fehacientemente que este es el negativo, ¿ya? Por eso es que es lo bueno de esto, es que es una forma más general, ¿no? Ya, y ahora pasamos a los escalares, ¿ya? Un ratito esto voy a poner stop.